Vamos a ver ahora ejemplos de cómo podemos derivar funciones implícitas en el entorno de ciertos puntos. Bueno, en los teoremas de existencia de funciones implícitas podemos ver condiciones suficientes para que la función implícita exista y admita su derivación. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar cómo podemos hacer dichas derivadas. Para poder hacer esto, lo que vamos a hacer es uso de las reglas de derivación de la composición de funciones. Sea una función f definida en un entorno, vamos a empezar con funciones implícitas cuando tenemos la función f general definida sobre dos variables independientes, de forma que una de las variables independientes la queremos definir como función implícita de la otra. Bueno, pues sea esa función definida en un entorno del punto x0, para la cual se cumpla que f de xy sea igual a 0, de forma que esta función defina, pues se cumplen las condiciones del teorema, o realmente la define a la y como una función implícita de x, de forma que podemos llamar a y como phi de x. Y que se cumpla que f de x0 y 0 sea igual a 0. Bueno, cuando tenemos esta condición, dado que y es igual a una función de la x, podemos derivar la expresión f de x phi de x igual a 0 haciendo uso de la regla de la cadena. Como la y acabamos de decir que sí que está definida de forma implícita como función de la x, pues la y la podemos sustituir por esa función de la x. La y es tan solo una función de la x en esas condiciones en las que la f de x phi de x sea igual a 0. Para hallar la derivada de esta función que depende de la x, ¿no? en dos términos distintos, pues aplicamos la regla de la cadena, porque esta función ahora es una composición de funciones. F es una composición de dos funciones de x. ¿Cómo sería dicha derivada? Pues aplicando la regla de la cadena, que es pues, la regla para la derivación de funciones compuestas. Tenemos que la derivada total, en este caso, de f de x phi de x igual a 0, pues será la derivada parcial de la función respecto de x más la derivada parcial de la función respecto de la phi de x, es decir, respecto de la y, por la derivada de la phi de x respecto de x. Esto es la derivación total de la f de xy igualado a la derivada de 0 respecto de la x, que será igual a 0, ¿no? Pues aplicamos la regla de la cadena y así tenemos la función general derivada en los puntos que cumplen 0, 0. Bueno, en esa expresión que tenemos ahí, que acabamos de ver, que sabemos que va a ser así en los puntos en los que f de xy sea igual a 0, pues tenemos de hecho la derivada parcial de la phi de x respecto de x, es decir, ahí hemos hallado ya cuánto vale la derivada de la y respecto de x. ¿Cuánto vale la derivada de la y respecto de x? Bueno, como la derivada de f respecto de x más la derivada de f respecto de y por la derivada de phi respecto de x debe ser igual a 0, podemos despejar la derivada de phi respecto de x en esta expresión, que es lo que hacemos aquí, y entonces la derivada de y respecto de x evaluada en los puntos en los que la función f sea igual a 0 será la derivada de la phi de x respecto de x, porque la phi de x son los valores de la y cuando la f es igual a 0, alrededor del punto x0. Pues esa derivada, la derivada de y respecto de x, la podremos hallar con esta expresión, que supone despejar esto. Pasamos la derivada de f de x al otro lado, igual a 0, y nos queda derivada de f de xy. Pasamos la derivada de f de xy a este lado de la ecuación y nos queda derivada de f de x phi de x respecto de y por la derivada parcial de phi respecto de x igual a menos f, la derivada parcial de f partido por x, y pasamos esta parte aquí dividiendo y nos queda esta expresión. La derivada de phi de x respecto de x será igual a la derivada parcial de la f respecto de la x partido por la derivada parcial de la f respecto de la y. Y eso será lo que valga la derivada de la y respecto de la x en los puntos en los que se cumpla esto. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, ahí la función f de xy igual al logaritmo neperiano de y más x al cuadrado por y igual a 0. Y lo que queremos es, en esta expresión de aquí, en esta expresión que tenemos ahí indicado, en la que la y está definida como función de la x de forma implícita, ¿no? En esta expresión sería muy difícil despejar la y, sería imposible despejar la y, pero para cada valor de la x le corresponde un valor de la y. Bueno, pues queremos ver cómo varía la y, queremos ver cómo la y va variando ante variaciones de la x. Queremos ver cuánto es la derivada de la y respecto de la x
cuando esa expresión vale 0. Bueno, pues lo que tendríamos que hacer sería hallar las derivadas parciales de la f. En primer lugar, tendríamos que comprobar que esto es realmente derivable y después de hacer que lo es, y después de hacer eso hallamos las derivadas parciales de la f respecto de la x, que es 2xy, y la derivada parcial de la f respecto de la y, que es 1 partido por y más x al cuadrado. Teniendo esto, la derivada de y respecto de x, pues será la expresión que hemos visto antes, menos la derivada parcial de la f respecto de la x partido por la derivada parcial de la f respecto de la y. Como tenéis ahí indicado, dicha derivada sería 2xy al cuadrado partido por 1 más y x al cuadrado. La derivada de la y respecto de la x tendrá ese valor. Vamos a estudiar ahora, esto es cuando la y depende solamente de la x, y ahora vamos a ver cuando tenemos definida de forma implícita una variable independiente en función de varias variables independientes. Es decir, cuando tenemos el caso de una función f que depende que va de Rn a R, es decir, que está definida sobre vectores de n dimensiones. Bueno, tenemos que tener que esa función para derivarla, para hallar funciones implícitas, tiene que estar igualada a 0. Supongamos que realmente esa función igualada a 0 define a la variable y como una función implícita del resto de variables en un entorno de un determinado punto, y por tanto podemos expresar la xy como una función implícita phi del resto de variables. De nuevo, fijaros ahí que la xy no está en estas variables, mientras que sí que está aquí. La xy sí que está aquí, la xy no la tenemos aquí porque la xy está definida como función del resto. Podemos hallar la derivada parcial de xy respecto de la derivada parcial de xy respecto de cualquiera de estas variables de la siguiente manera. Si tenemos definida la f, tendremos definida la f que depende de x1, x2 hasta xn, y lo que tenemos es la xy, que la xy ahora es una derivada, es una función implícita del resto de variables. Entonces la f depende de x1, x2, x3, x4, xy menos 1, xy más 1, hasta xn, y depende de ellas mismas porque la xy es en realidad una función de x1, x2, xy menos 1, xy más 1, xn. Por tanto, esto ahora lo que tenemos que es una composición, f es una función compuesta, aplicamos las reglas de derivación de funciones compuestas y podemos derivar la f. ¿Cómo derivamos la f respecto? Lo que queremos aquí es hallar la derivada de la xy respecto de xk. Pues lo que vamos a hacer es hallar la derivada parcial de la función f, la derivada parcial total de la función f respecto de la xk, que será la derivada de f respecto de la xk, que estará, pues estará metida por aquí, la derivada parcial de f respecto de la xk. ¿De qué otra forma impacta la xk en la f? Pues impacta de forma directa, ¿no? Porque es una función que está ahí, y de forma indirecta a través del efecto que tiene en la xy. Y por tanto la derivada será el impacto que viene directamente a través de la xk y el impacto indirecto que viene a través de la xy. Ese impacto lo podemos medir como la derivada de f respecto de xy por la derivada implícita, por la derivada de la xy, que es la función implícita de todas esas variables, respecto de la xk. Esto nos mide los dos impactos de la xk en la f. El impacto directo aquí y el impacto indirecto a través de la xy. Bueno, y esto será igualado a 0, porque si es igual a 0, la derivada de 0 sería igual a 0 en el otro. Pero una vez que tenemos esta expresión, tenemos la expresión de la derivada de la xy respecto de la xk. Es decir, hemos hallado la función, hemos hallado la derivada parcial de la xy respecto de la xk. Reagrupando los tres términos que teníais arriba, pues esto será igual a menos la derivada parcial de la f respecto de la xk partido por la derivada parcial de la f respecto de la xy. Vamos a ver un ejemplo con tres variables, que es lo más sencillo que podemos ver. Tenemos esa función que tenéis ahí, f de x y z, logaritmo neperiano de y más x al cuadrado y más 2z seno de xz igual a 0, y queremos obtener en dicha expresión la parcial de z que va a depender de xy respecto de x. Es decir, tenemos la z definida de forma implícita como función de x e y, y queremos ver cuánto vale la derivada parcial de la z respecto de la x. Bueno, pues tenemos que hallar las derivadas parciales. En primer lugar, todas las derivadas parciales respecto de la x. Hallamos la derivada de f respecto de la x, que la tenéis ahí. Hallamos la derivada de f respecto de la z, como tenéis ahí indicado. Y usando la fórmula anterior, tendremos que la derivada parcial de z, que depende de xy respecto de x, será igual a menos la derivada de la f parcial respecto de la x partido por la derivada de la f parcial respecto de z, que es esta expresión de aquí. Entonces, pues en un punto determinado podemos ver que la z
en un punto determinado que se cumpla esto, cuando se cumpla esta condición, que la f de x y z sea igual a 0, pues en un punto x y z determinado, la z varía con la x siguiendo esa expresión que tenéis ahí indicada.